esta semana, va a ser importante el texto que les voy a enviar. Les voy a hacer la explicación del planteamiento del problema, pero desde el método Oxford. Ojo, el que ustedes han visto de plantear el problema desde el árbol de problemas es un método que se sirve para hacer diagnóstico de la viabilidad del problema, ¿sí? Pero es más usado en el área de proyectos, en el área institucional. Si yo voy a una institución y quiero saber en qué se encuentra la institución, lo que hago es establecer un árbol de problemas. Entonces, no quiere decir que está mal, pero es importante explicar qué método se utiliza para plantear un problema. Entonces, este es el contenido que vamos a ir desarrollando. Ustedes pueden ver, hay 5 puntos fundamentales y nosotros nos encontramos ahora en este punto, en el punto número 2, que es el planteamiento del problema y que está estructurado además por los objetivos, ¿no? Hay algo importante, la idea de investigación no es solamente una, las ideas deben traducirse en problemas concretos. Si yo tengo una idea es porque he identificado una cierta característica que a mí me llama la atención, pero que afecta a un grupo, a un entorno, a un momento determinado, ¿no? Entonces, lo importante es recordar también qué es lo que nosotros entendemos por problema. Entonces, nosotros vamos a recurrir al origen etimológico, ¿no? Es de un origen etimológico griego que significa lanzando adelante, ¿sí? Se entiende como algo que se lanza hacia adelante, ¿no? Es algo que se dificulta avanzar, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una movilidad y si adelante de nosotros vemos un conjunto de rocas, pues no va nuestra movilidad poder circular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Detenernos y analizar algunos aspectos, ¿no? Que si además de las rocas no hay alguna otra barrera más adelante. 2, ver la posibilidad si esas rocas las vamos a poder mover, ¿no? 3, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar mover? Porque si nos va a llevar mover mucho tiempo, entonces podríamos optar por otro camino. Entonces, no necesariamente vamos a avanzar a la fuerza. De la misma manera, o sea, el problema, si bien se presenta como un obstáculo, este debe ser sorteado. Pero ojo, no quiere decir que lo vamos a vencer como sea. Tendremos que analizar las posibilidades que nosotros tenemos. Y si no existe posibilidad, ya ver un otro tipo de solución que se puede desarrollar. Pero además, para eso tenemos que hacer un análisis, ¿no? Y el método que ustedes habían empleado del árbol de problemas es más que todo para identificar causas y efectos, pero a partir de una lluvia de ideas, ¿no? Entonces, esa lluvia de ideas es importante, es fundamental, pero nosotros estamos recurriendo ahora al método Oxford, ¿no? Entonces, el significado del problema es importante porque va a vincular la finalidad de la investigación. ¿Cuál será esa finalidad? Brindar una solución al problema. Pero ojo, no estamos diciendo resolver, no resolver, brindar una solución al problema. Si nosotros quisiéramos resolver el problema, entonces nos estamos yendo por otra vía, que posiblemente va a ser un proyecto o va a ser la propuesta que puede incluir la tesis, pero la tesis de manera específica no va a poder dar una solución al problema en términos de un nivel de investigación de tesis a nivel licenciatura, ¿no? A menos de que también si es que yo tengo como objetivo y propósito dar solución, bueno, no es que yo los esté encerrando o la teoría nos diga no puedes dar solución, pero sí lo importante es de que se pueda brindar una propuesta que nos permita tener una solución, ya sea teórica o ya sea práctica, pero que no necesariamente resuelve nuestro problema, ¿no? Entonces, solamente se investiga ante un problema.
Ahora, ¿qué es lo que entendemos nosotros por el planteamiento del problema? ¿En qué consiste este planteamiento del problema? Entonces, para eso hay que tomar algunos conceptos, algunas definiciones. Para eso hay que hacer un análisis de la problemática. Entonces, aquí entra una segunda categoría. Ya esta categoría tiene que ver con el análisis de la problemática. ¿Cuál será ese análisis de la problemática? Cuando hablamos de problema, estamos hablando de una situación específica. Cuando hablamos de problemática, estamos hablando del sistema de problemas. O sea, que el problema puede estar relacionado a otros problemas, ¿no? Puede tener una relación y esa relación puede influenciar, ¿no? La temática que nosotros nos llama la atención. Entonces, este problema se presenta en un escenario, en un contexto, en un tiempo y espacio. Ese tiempo y espacio es físico, se debe presentar en una situación, ¿no? Determinada. Los borradores que me enviaron, muchos quieren hacer investigaciones, pues, que han transcurrido hace 10 años, hace 20 años, pero la problemática actual tendrá importancia en ese tiempo transcurrido hace 10 años, hace 20 años, pues va a ser una investigación más que todo retrospectiva, es para ver hacia atrás. Posiblemente va a ser un análisis cuantitativo del impacto que generó en ese entonces y que hoy se evidencia. En el ámbito económico, si hay algún tipo de problema, como este año, ¿no? Se va a generar una recesión, se está generando una recesión económica, producto de la pandemia, ¿no? Y podemos tal vez identificar algunos otros aspectos, productos de la post-pandemia, pero estos efectos de estos 3 meses, marzo, abril, mayo, que no hubo movimiento económico, que hubo un confinamiento, van a generar una serie de reacciones. Esos resultados serán a mediano plazo y serán a corto plazo. ¿Y en qué pueden influenciar? Posiblemente en el Producto Interno Bruto, ¿no? Y en diferentes tipos de situaciones. Entonces, nosotros tenemos que analizar bien esta problemática, ver el escenario, el entorno físico y la situación. Entonces, ese es el momento de plantear el problema, de ver en qué contexto voy a trabajar, con qué grupo de personas o en qué momento o etapa, ¿no? Del desarrollo histórico yo voy a tomar información. Entonces, ese momento de plantear el problema, además, es un momento de delimitar, es un momento de encuadrar, de reducir, de seleccionar. Es como cuando nosotros queremos hacer una fiesta. ¿Hacemos una fiesta por cualquier cosa? No, tampoco hacemos fiestas por problemas, pero la fiesta tiene un objetivo. Entonces, ese objetivo de repente será reunir a los amigos con los cuales no nos hemos visto después de un tiempo determinado. Ahora, si yo quiero realizar una fiesta, tengo que seleccionar qué personas van a venir a mi fiesta. Pero antes de eso, ¿qué tipo de fiesta voy a hacer? Entonces, delimito. Plantear el problema implica igual delimitar. Es como seleccionar a las amistades que yo quisiera que estén en un tipo de situación, ¿no? En un tipo de fiesta, ¿no? Si es una fiesta, es un cumpleaños, posiblemente van a ser primero los familiares y después personas muy allegadas, ¿no? A uno, ¿no? Entonces, este aspecto es importante. ¿Por qué? Porque al delimitar nosotros vamos a afinar y vamos a establecer una organización, ¿no? Pero esa organización le va a dar una estructura formal y esa estructura formal es gracias a la idea o a las ideas que yo he tenido inicialmente. Entonces, una de estas ideas me permite plantear un problema. Pero ojo, no voy a seleccionar un solo problema. Como ejercicio inicial, ustedes seguro que han presentado al docente anterior 1, 2, 3, 4, 5 opciones de problema, de las cuales se ha identificado una. Es como cada idea. Cada idea podía dar paso a 1, 2, 3 problemas. Nosotros para eso vamos a recurrir al método para el planteamiento del problema.
que es el método Oxford, que ha sido acuñado específicamente por la Universidad de Oxford. De ahí el nombre, método Oxford, ¿no? Y este método tiene 3 fases. La primera fase está caracterizada por el problema que se va a desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos problemática y problemas. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? La descripción de la problemática, donde debemos identificar. Cuando hablamos del problema, estamos hablando de la ausencia de algo, ¿no? No la objeto, no vacío de persona, ¿sí? Vacío más que todo de conocimiento. Entonces, cuando tenemos esa ausencia del vacío de conocimiento pertinente que me permita comprender el porqué del fenómeno, entonces ya vamos identificando la problemática y describiéndola. Cuando nosotros hacemos referencia a la descripción, tenemos que hablar de características en función al contexto en el que se desarrolla, en función a las personas que influyen, ¿no? En función a el tipo de actividad con las que están relacionadas, ¿no? Y a partir de este punto de la descripción, yo planteo los problemas. Y no voy a plantear uno. Identifico, formulo una cantidad posible de problemas, que podría ser entre 5 o 3 problemas. Podría formularme muchos más problemas, pero nos daremos un mínimo. ¿Por qué? Porque analizando esos problemas a partir del segundo paso, que es la matriz del problema, nosotros vamos a establecer relaciones entre problemas. Puede ser que un problema A esté vinculado con un problema B o un problema C involucre a un problema A y a un problema B. Entonces tendremos que analizar por lo menos más de 3 problemas que identifiquemos para poder iniciar y seleccionar cuál voy a poder describir, porque ese es otro aspecto, ¿sí? No es que sean temáticas que surjan. Si alguien quiere hacer ahora temas de COVID, no va a poder hacerlo ahora, no va a poder su tesis tener datos verificables, porque tendríamos que esperar 5 años y ver el impacto que esté ejerciendo. No porque en este momento se esté dando ese fenómeno, quiere decir que por el boom, porque está de moda, nosotros tenemos que iniciar la investigación lo más antes posible. Puede ser que sí la iniciemos, pero requerimos resultados, ¿no? Y esos resultados tienen que ser, pues, comprobados, ¿no? Y además aceptados. Y no es solamente que la problemática en este momento se dé y que sea de moda. A veces tendemos a eso, porque está de moda, queremos hacer algo, o porque nos parece que influye en un momento. Tendríamos que iniciar y posiblemente 2022, tal vez tener algo de información más fehaciente, ¿no? Una vez que nosotros establecemos esa matriz, establecemos la relación entre los problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Construir una matriz que sintetice dicha relación. El árbol de problemas puede ser la matriz que me permita sintetizar esa relación por la relación de causa-efecto. Entonces, el método Oxford puede utilizar la técnica del árbol de problemas. Y al establecer esa relación, existirán pues problemas más importantes, ¿no? Si queremos poner una pirámide, de repente esos problemas van a estar en esta parte. Los más importantes, pero van a ser los más difíciles de alcanzar. Y en la base vamos a tener tal vez los que no se vean más importantes, pero a los que sí podamos recurrir. Entonces vamos ahí a establecer una jerarquía, una importancia, un orden determinado, ¿no? Entonces, ese orden jerárquico va a reflejar el problema principal que yo he identificado, pero además las posibilidades que yo tengo para poder acceder a ese problema. El tercer paso son los objetivos. O sea, algunos me han mostrado solo objetivos sin problemas, u otros me han mostrado en sus títulos el objetivo. ¿Por qué? Porque tal vez han copiado el objetivo tal cual y lo han llevado al título. Entonces, el objetivo es la formulación de la respuesta posible a cada uno de los problemas que yo identifique. Tantos problemas tenga, corresponde la misma cantidad de
objetivos. Entonces tiene que tener una misma jerarquía y relación. Si yo tengo un problema A, tengo que tener un objetivo A. Si ese problema A tiene objetivos específicos, sub A1, sub A2, sub A3, tengo que tener objetivos sub A1, sub A2, sub A3. O sea, tiene que existir una relación. En tanto, el planteamiento del problema va a ser el punto de partida del conocimiento científico. Eso es algo importante. No puede existir un tema de investigación sin planteamiento del problema. Y planteamiento del problema no es solamente una pregunta cualquiera, como sea que esté entre signos de interrogación. Me he sorprendido con algunos trabajos que está la pregunta, pero no está como un enunciado interrogativo. La mayoría, bueno, casi la mayoría son especies de afirmaciones. O sea que su formulación de su pregunta es más una hipótesis, porque están afirmando. Y al afirmar algo, ya pues no hay problema, o sea, porque el problema es algo irresuelto, es algo que se desconoce, es algo que me deja a mí con la interrogante. Bueno, esta fase de la problemática y los problemas es importante, como les había dicho, tenemos que hacer la descripción de la problemática y para esto podemos establecer algunos criterios. Solo se puede describir inicialmente, pero no explicar. ¿Por qué? Porque se carece de conocimiento teórico suficiente. Si bien habíamos dicho que la fase de la investigación va a ser identificar el problema, o sea, las bases sustanciales, identificar el problema, uno, describir el problema, dos, el tercer punto va a ser explicar el problema. Pero en la parte del planteamiento del problema, básicamente identifico y describo. En la investigación ya como tal, en el marco teórico, voy a describir el problema. Entonces, ¿por qué? Porque voy a reunir el conocimiento teórico suficiente para poder realizar esa explicación de manera satisfactoria, ¿no? Ahora, lo problemático a veces es iniciar este proceso y avanzar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una comprensión clara de ese problema, ¿no? Y para tener una comprensión clara de ese problema tenemos que tener un punto de vista. Ese punto de vista, ¿sobre qué se va a basar? Sobre información, no necesariamente del Internet. Bueno, ahora estamos con este problema de acceso a bibliotecas, pero si mi información solamente va a ser de Internet, la fuente de primera mano, lastimosamente, no va a ser fehaciente. Tengo que recurrir a fuentes de información de primera mano. Y estos aspectos me van a permitir tal vez que los datos o la información que yo identifique no sea certera, no sea válida, ¿no? Entonces, además, esos datos tal vez no estén conectados con la realidad específica, con la realidad de ese momento, ¿no? Estén desconectados, no sean coherentes las descripciones, no estén actualizados. Entonces, para eso yo debo entrar en una segunda fase. Si bien inicio el proceso de descripción, en la explicación debo recolectar información para establecer relación de causa y efecto. La técnica del árbol de problemas me va a permitir conocer algunos aspectos sobre los cuales va a ejercer un efecto y viceversa, algunos aspectos sobre los cuales ese efecto tiene una causa. Entonces, en la realización o en el funcionamiento del problema se va limando aspectos técnicos, ¿no? Y para esto debo tener una guía para redactar la descripción, pero esto se hace luego de observaciones iniciales. Y es importante redactar un párrafo donde se identifique esa ausencia de algo. ¿Ausencia de qué dijimos? De conocimiento, vacío de conocimiento. Pero no estamos diciendo falta de, supongamos, hay una problemática, la falta de, el interés por aprender en tiempos de COVID sin tener televisor, ¿no? Y algunos identificarán eso.
existe un alto nivel de incomprensión de los contenidos porque la mayoría de los niños no tiene computadora, ¿no? O no se entiende cómo los programas infantiles no pueden ser analizados en la familia en las que carecen de computadoras. Usualmente ese vacío no tiene que ser de cosas, sí es un vacío de conocimientos. Algunos han colocado, por ejemplo, falta de empleos. Entonces, si hay falta de empleos, la causa es otra, ¿no? Tal vez es no falta, sino inadecuada propuesta o desarrollo de políticas que incentiven el empleo. Se tiene que analizar esa problemática de manera directa en función a que ésta esté relacionada con el tema. Para esto les voy a mostrar algunos ejemplos, como en la anterior sesión, ¿no? Entonces, lo problemático es lo que dificulta avanzar. Ejemplos. Ejemplo 1, la televisión y el niño. Es un ejemplo sacado de Sampieri. Observación. Ojo, para toda problemática yo debo observar. ¿Y la observación qué es? Es una técnica. No vamos a volver a ver tipos de observación, la técnica de la observación, momentos de la observación, porque eso nos llevaría tiempo. Espero que sí se haya entendido eso en primer año en las técnicas y métodos de colección de información. Pero yo requiero tener un contacto, de cierta manera, directo o indirecto, con la realidad a la que yo voy a ir a observar. Para la mayoría de los niños, ver televisión, dormir e ir a clases son una de sus principales actividades, ¿no? En esta época, mucho más, porque a veces los niños ya se han acostumbrado a levantarse, no a hacer ninguna actividad, y para que no se aburran o para que los papás o al papá no entorpezca en su actividad que tiene, pues es mucho más sencillo ir, prender el televisor e incluso el mismo monto económico. Puede ser más económico comprar un televisor que va a entretener a 4 o 5 más personas que comprar un equipo, un celular, un laptop que va a entretener a una sola persona. Entonces, la problemática, se estima que en promedio el niño ve televisión más de 3.5 horas por día, pero que no se entiende cómo esa cantidad de horas que él dedica a la televisión no puede dedicar a concentrarse en algún ejercicio o en la realización de una actividad pequeña, como es tal vez una tarea. Aquí tenemos una problemática inicial que ha surgido a partir de la observación, en la cual nosotros hemos observado, no sé, a nuestros hermanos, primos o a nuestros hijos, ¿no? Ejemplo 2, influencia del autoconcepto. Observación. Llama la atención a los universitarios que se sienten competentes, capaces de tener éxito, trabajan para lograrlo y lo consiguen, es decir, aquellos que tienen un alto nivel de autoconcepto. El autoconcepto tiene que ver con el reconocimiento de uno y la imagen que yo tengo de uno, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver también con el autoestima. Es como verse al espejo, reconocerse y decir, ah, sí, yo soy este. El autoconcepto es la identidad representada que uno tiene de sí mismo, ¿sí? Que no es lo mismo de agarrar y ver, no sé, una serie de K-pop y ver que tenemos los rasgos tal vez de los ojos rasgados y una serie de características y decir, bueno, creo que me parezco más a él que a Brad Pitt, sino que tiene que ver con algunos aspectos que tienen que ver con el ámbito social, con el ámbito emocional y con el ámbito físico, además del ámbito espiritual. ¿Cuál es la problemática? Es lógico pensar que existe alguna relación entre autoconcepto y rendimiento académico de los universitarios. Por tanto, surge inmediatamente la pregunta, ¿el autoconcepto influye en el rendimiento académico de los universitarios? ¿El autoestima influirá? Si yo tengo un alto autoconcepto, ¿podré tener un alto autoestima? Entonces es una problemática. No sé. Entonces voy a centrarme en describir las características. Pero, como ustedes pueden aquí observar, el proceso de observación es un proceso de revisión, además de la bibliografía. ¿Para qué? Para entender el significado de la palabra y establecer alguna relación lógica, ¿no? Entonces, para esto se establecen elementos de problemática.
Y lo problemático es, a veces, dificulta avanzar. Entonces, para estos elementos se deben establecer dos aspectos. Uno, los problemas que constituyen la problemática de un determinado escenario. Y dos, las relaciones que suceden entre estos problemas, que pueden ser, por ejemplo, de una vida, de una sola vía, pueden ser de dos vías, ¿no? En este caso, acá tenemos de una sola vía, que A repercute sobre B, y O puede ser de dos vías, que A repercute sobre B, pero B también repercute sobre A. Si fuera de una sola vía, la relación puede leerse de la siguiente manera. A genera causa B, o B es generado, causado por A. Pero si tenemos una relación de dos vías, tenemos relación que puede leerse. A interactúa dinámicamente con B o viceversa. B interactúa recíprocamente con A. Entonces tenemos a veces un escenario donde al no hacer esta jerarquización de problemas, no tenemos la posibilidad de identificar si es que existe alguna que tenga o esté relacionada a otros. Si analizamos rápidamente este pequeño gráfico de acá del costado, donde está la elipse, donde está el diagrama, vamos a poder identificar que existe un problema sobre el cual repercuten otros problemas y o están relacionados, ¿no? ¿Cuál será ese problema? Disculpe, Licen, no sé si está mostrando la diapositiva, pero a lo que yo veo no Ah, estoy viendo no está nada bien, de no está mostrando la diapositiva, Licen. diapositiva. Ay, ¿por qué no me han dicho, muchachos? Pensé que estaban siguiendo la parte de explicación. ¿Qué están viendo entonces? Solo a ti, Lice. Oh, ¿y por qué no me dijeron hace rato? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Ya va a terminar estos 40 minutos y les voy a proyectar, les vuelven a ingresar al enlace y vamos a ir viendo, ¿no? Esta parte de la estructura. No me he dado cuenta, sí, había estado justamente, claro, la parte del enfoque solamente a mi imagen, ya. Entonces, miren, esta parte es fundamental. Si no establezco yo esta estructuración de la relación entre problemas, pues no voy a poder identificar un problema que involucre a otros problemas. O sea, no voy a jerarquizar el problema que realmente amerite iniciar el tema de investigación. Y tal vez me vaya un problema que esté por debajo, ¿no? Que no tenga mucha importancia, que no tenga mucho realce. Y al ser así, tal vez estoy redundando ya en una problemática que ya ha sido investigada muchas veces. E incluso mi tema de investigación no va a ser novedoso, no va a ser nada nuevo, no va a ser nada diferente. Y al no ser nada nuevo, nada nuevo, nosotros tenemos que usar un método o tenemos que seguir alguna técnica. Entonces, el método que vamos a usar es el método Oxford. Por eso les había señalado eso hace un momento, el método Oxford. Este es el método que nosotros vamos a seguir, por favor. Y este método Oxford tiene 3 pasos. El primero, identificación de la problemática y el problema y su descripción. Segundo paso, la matriz del problema.
Y el tercer paso viene a ser la formulación de objetivos, ¿sí? No puedo lanzarme y no puedo, en este caso, saltarme directamente a los objetivos si es que no existen los dos pasos previos. Pero el fundamental es identificar y describir el problema. Esta parte quisiera que entiendan. Hay algunos que me han presentado objetivos, hay otros que me han presentado un título, hay otros que me han presentado, bueno, de diferente manera. Si bien les han dado una estructura que no es, pues, distinta y contraria a la misma que les había mandado en el formato del perfil, yo les había pedido que ustedes mismos identifiquen qué es lo que no tiene su perfil de tesis, porque son, en este caso, esos aspectos que vamos a ir ahondando, ¿no? Otro punto importante también tenemos que tomar en cuenta que está en relación a mm, poder analizar el siguiente punto, ¿no? Que tiene que ver la descripción del problema. Si nosotros no describimos ese problema, no va a existir redacción. Miren, uno, dos trabajos creo que son los que tienen descripción del problema. Y en el perfil que yo les he mandado, han podido notar, es una descripción, si bien sucinta, porque son dos planas o tres, debe existir esa descripción por escrito, porque a partir de eso yo voy a tener información de las características del problema y cómo esa ausencia de o vacío de conocimiento afecta a un grupo determinado, ¿no? Entonces, esa parte, por favor, yo quisiera que ustedes tomen en cuenta. A veces nosotros tenemos pues algunas dificultades porque están en función a, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar y formular la mayor cantidad de problemas mediante una lluvia de problemas. Es importante conceptualizar bien el problema. Y conceptualizar quiere decir revisar su definición, no solamente que esté en mi cabeza, no es solamente que lo piense, sino que tengo que escribirlo, tengo que plasmarlo en el texto, ¿no? Entonces, para eso vamos a seguir algunas preguntas. ¿Cómo aparece el problema? ¿Por qué se origina el problema? ¿A quiénes afecta el problema? Entonces, a partir de esto, el enunciado declarativo va a tener palabras como falta de, se desconoce, no. Y para esto tengo que establecer algunos criterios para seleccionar los problemas. Estos criterios van a ser fundamentales. Uno, seleccionar, acá vamos a señalar esta parte, vamos a seleccionar específicamente, aquí está, aquellos que van a merecer ser abordados. Entonces, tengo que seleccionar entre 3 y 5, ¿no? Una vez que realice esta selección de los problemas, yo debo considerar cuál es el de mayor importancia. Y el tercer punto es que debo fijar los límites, ¿no? Para ver si voy a poder alcanzar la cantidad de tiempo, el nivel de profundidad. Imagínense que quieran realizar una investigación de el impacto del coronavirus en la recesión económica de Bolivia. Y inician, me presentan su perfil, de repente está bien estructurado, pero ese trabajo va a tener algunos vacíos que tendrá que ver con datos del impacto. No podemos ver el impacto. O sea, estos 3 meses iniciales donde ha habido confinamiento, lo estamos encerrando en 3 meses, abril, mayo, 2 meses han sido apenas, ni 60 días. Van y están generando un impacto en lo social, en lo económico, en lo político, en diferentes niveles y ámbitos de nuestra vida. En lo educativo, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Lastimosamente ya no podemos tener la sesión en clases y o sentarnos con cada uno de ustedes, revisar su trabajo. Entonces, ese impacto va a ser a futuro. Entonces, esos límites de la investigación son importantes, ¿no? Hay una frase aquí abajo que nos dice, Einstein, el 70% de una investigación depende de la formulación coherente del problema. Hay algún otro autor, Askoff, que igual especifica ese mismo punto.
formular adecuadamente el problema ya me da la posibilidad del avance entre el 70%. Y me está asegurando un 70% de efectividad que tendrá el trabajo de investigación. Entonces, tengo que formular adecuadamente ese problema. No es que le ponga un título que sea interesante, rimbomboso y que parezca algo que está de moda. No es que tengo que crear otra vez la pólvora, ¿no? Veamos otros ejemplos. El enunciado. Y este punto es importante. En el texto que les estoy poniendo de ejemplo es de Hernández Sampieri y va a ser el que les voy a mandar para que ustedes revisen. Sampieri toma dos formas de formular el problema. Uno en términos declarativos. ¿Han visto esta forma de estructuración del problema anteriormente? Y la otra es en términos interrogativos. Les hago esa consulta. ¿Han priorizado en términos interrogativos o en términos declarativos? Porque la mayoría de los que me han presentado está entre signos de interrogación, pero está más en términos declarativos y no tanto interrogativos. Entonces, tal vez sí han visto, pero esa parte no se ha diferenciado. Entonces, quisiera consultarles a ustedes. Hola, ¿me están escuchando? Hola. Sí, tienen la palabra, por favor. ¿Nadie? Hola. ¿En qué términos han ustedes formulado la el problema? Desde la explicación anterior que habían tenido con el docente. Ah, licenciado, en cuanto a la formulación del problema, el licenciado lo que nos ha indicado es que iba a ser en forma de pregunta. Ya. Y a medida que vamos trabajando en nuestro tesis, vamos a ir dando, digamos, las respuestas a la pregunta que nos hemos formulado. Bueno, es lo que yo he entendido, licenciado. Claro, pero no es, o sea, plantear el problema, ojo, no es solamente la pregunta. Esa es una propuesta en términos interrogativos. La otra es en términos declarativos. O sea, estamos de manera específica generando un enunciado. El enunciado interrogativo, que se ha visto con el docente, y el enunciado puede ser declarativo, no los dos. Entonces, vamos a ver un ejemplo que nos va a permitir esto. Pero ojo, plantear el problema no es solamente formular la pregunta, porque la mayoría me ha mandado preguntas. Entonces, esa es la formulación del problema, no el planteamiento que implica la descripción y explicación del problema. Ejemplo, veamos acá. Tenemos acá el tercer ejemplo y en este tercer ejemplo vamos a establecer una relación. Dice así, problemática. Los índices de satisfacción de los clientes por los servicios prestados por una organización han tenido un progresivo descenso en los últimos 6 meses, principalmente en lo relacionado al tiempo de entrega de los productos adquiridos, ¿no? Índice de satisfacción. Formulación del problema. ¿Cuál podría ser la posible formulación del problema? Al describir uno de los problemas a los más aconsejables, es importante formularlo sin indicar qué se quiere resolver. Ojo, no hay información actualizada por eso. O sea, no sabemos qué es lo que se quiere resolver porque no hay información actualizada. ¿Y sobre qué no hay información actualizada? Sobre las etapas de la administración contable por las que está pasando el pedido de un cliente. Implica esto que no hemos hecho una base de datos. Entonces no sabemos qué es lo que a él le interesa.
¿no? No sabemos si la prenda que él adquiere está satisfaciendo un bien, está satisfaciendo la necesidad que ella tiene. Tenemos otro ejemplo. En este otro ejemplo, la problemática es, ¿no? El ejemplo está en relación a sistemas de administración en una escuela. La problemática, en una escuela se pretende implementar un sistema de administración informático. Sin embargo, no se tiene información sobre la forma de funcionamiento de la escuela. Ese es el problema. O sea, la escuela no se sabe cómo funciona, no tiene organigrama, no tiene manual de funciones, no tiene clara su misión, su visión. ¿Cómo formular el problema? Una problemática podría ser, se desconoce la forma en que se trabaja pedagógicamente, administrativamente, en la escuela donde se pretende implementar un sistema administrativo informático que me permita hacer el seguimiento de esos aspectos. Entonces, como habíamos mencionado hace un momento, tengo que colocar el punto de la problemática y la formulación del problema. Pero acá estamos viendo como en un enunciado declarativo, ¿no? En el caso nuestro, la estructura de la universidad, de la UPA, pide que sea interrogativo, pero no es malo conocer otras propuestas. Y esta de Sampieri es a veces alguna que usamos y nos confunde. O sea, creemos que formular el problema solamente es poner la pregunta entre signos de interrogación y existe otras, ¿no? Otras opciones, ¿no? Entonces, por eso yo les comparto esta. Se va a subir de todas maneras esta presentación como la anterior sesión. Entonces, para eso viene el paso 3, matriz del problema, ¿no? Dentro de una segunda fase del planteamiento del problema, la matriz del problema va a ser fundamental. ¿Por qué? ¿Qué me va a permitir esta matriz del problema? Describir, estructurar, ¿no? Me va a permitir establecer la relación, ya sea el input o el in o el output, entrada, salida, ¿no? Entonces, veamos acá, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso de ingreso y un proceso de salida, ¿no? ¿Qué es lo que me va a permitir? Conocer el orden jerárquico, identificar problemas principales y diferenciarlos de problemas secundarios. Ese orden jerárquico va a ser importante. ¿Qué pasa si yo priorizo un problema que no es principal, que es un problema secundario? Entonces me voy a ir por las ramas, ¿no? No me voy a ir al tronco, no me voy a ir al aspecto importante. ¿Cuál es la lógica para jerarquizar? Es la siguiente. Si un problema es la causa para todos los demás, o la mayoría, entonces es el problema principal. En el caso de este punto de la matriz de problemas, el árbol de problemas, que es una técnica, va a ser importante. Ojo, el árbol de problemas no es el método, es la técnica. El método es este que les estoy explicando, que es el método Oxford. ¿Qué es un método? Camino a seguir para llegar a un fin. Sucesión consecutiva de pasos, conjunto de procedimientos. Esta estructura está respondiendo a los procedimientos. La técnica significa el saber hacer. Viene del griego techne, manejo, manipulación. En este caso, si el camino es el método de Oxford, la técnica va a ser el vehículo que me va a permitir recorrer ese camino. Entonces, en esta parte de la matriz del problema, puedo usar la técnica del árbol de problemas. ¿Para qué? Para consolidar la jerarquización de la identificación del problema principal respecto al problema secundario. A veces yo identifico el problema secundario y ahí lo dejo. Me estoy yendo a las ramas y no me estoy yendo al tronco. Entonces estoy dejando de lado el problema principal. Si un problema es causado por todos los demás o la mayoría de los problemas, entonces es un problema secundario, no va a ser un problema principal. Y acá tenemos, ¿no? El ejemplo, dice, ejemplo 5, jerarquización de los problemas. Es un escenario problemático, se han identificado 3 problemas. Entonces tengo que establecer relación A causa a B y a C, la salida. B es causado por A y por C.
entrada, y causa a C, salida. C es causado por A y O por B y genera B, la salida. Aquí tenemos una relación. Acá tenemos el problema A que tiene un impacto sobre el problema B. El problema A tiene un impacto sobre el problema C. Pero ninguno de los dos, el problema B, tiene un impacto sobre el A, ni el C sobre el A. Entonces tenemos un problema, tenemos una relación de entrada y tenemos una relación de salida, ¿no? Que me va a permitir establecer el problema principal. Si yo tengo esta relación B, C, entonces estoy identificando que este es el problema principal. Aquí está, problema principal. ¿Y qué surge de esta relación? La relación entre B y entre C. ¿Por qué? Porque A recurre a B, A recurre a C, B recurre a C y C recurre a B, ¿no? Entonces va a ser mi problema principal. Esta parte de la matriz va a ser importante. O sea, me va a permitir de la selección de los problemas identificar el problema principal y en función a este ver si los otros problemas son secundarios. Pero para entrar a esto ya tengo que tener una idea definida. No me voy a ir con mi lluvia de ideas, 3, 4, 5, y de esas sacar de cada idea una lluvia de problemas. No, ya tendré definido. Algunos me decían, de lo que les había, esta mañana con una de sus compañeras estaba hablando, entonces tengo que cambiar de título. Si tu idea de investigación de repente no es muy clara, obviamente el título va a ser ambiguo. Pero también le decía, el título es el producto posterior a plantear el problema. Todavía no nos preocupemos en el título. Claro, a veces el docente te dice, para la siguiente título de tu tema de investigación, tenemos todavía toda esta fase del planteamiento del problema. ¿Por qué? Si no tenemos idea de investigación, no va a haber planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, si yo no observo la realidad, reviso algunos datos, información, veo en qué contexto voy a desarrollar mi investigación, voy a tener objetivo. Y si no tengo objetivo, no voy a tener título de mi tema de investigación, porque del objetivo se extrae la relación de dos variables, causa y efecto. Pero ojo, no es copiar el objetivo y llevarlo al título, porque algunos me han puesto su objetivo con verbo. Su verbo decía analizar la importancia de la recesión económica en Bolivia en los periodos 2008-2018. Entonces, ha copiado tal cual el objetivo. Entonces, ahí hay que tener algo de cuidado. Ahora, una vez que nosotros establecemos esta matriz, nos vamos a la formulación del objetivo, que ya es la tercera fase del planteamiento del problema. Dijimos, la primera, la problemática, la identificación de los problemas. La segunda, la matriz de problemas para establecer su relación. Y la tercera fase es la formulación del objetivo. Los objetivos se formulan como una respuesta directa a los problemas. En tantos problemas tenga, tantos objetivos debo tener. Y acá me evidencia este punto. O sea, si yo tengo un problema principal, tengo que tener su objetivo principal. ¿Ven acá esta partecita? Aquí está. Si yo tengo un problema principal, tengo que tener su objetivo principal. Si tengo objetivo secundario 1, tengo que tener su objetivo secundario 1. Si tengo problema secundario 2, tengo que tener su objetivo secundario 2. Si tengo N problemas, tengo que tener N objetivos. Cada objetivo responde a un problema, ¿sí? No puedo yo seleccionar un objetivo secundario que responda al problema principal, ¿no? Estaría en este caso enredando o estaría mal comprendiendo o estaría en este caso dejando la relación entre problema y su correspondiente objetivo. Entonces,
¿Por qué? Porque el objetivo va a evidenciar la acción que yo quiero llevar a cabo en el desarrollo de todo mi trabajo de investigación. Si tengo ese objetivo principal, va a dar solución al problema principal, ¿no? Entonces, el logro va a ser el mayor obtenido, su impacto va a ser mucho mayor. Si yo tengo objetivos secundarios, la solución va a ser a los problemas secundarios, van a ser los logros parciales, ¿no? Ahora, acá hay un aspecto importante. Para formular la relación de los objetivos, si no está identificado el problema, o sea, formulado como pregunta de investigación, no va a haber razón de ser del objetivo. Pero acá también va a entrar un aspecto importante. Para formular el objetivo tengo que, además, formular el problema y delimitar área, temática, delimitación temporal y delimitación espacial. Esos van a ser otros aspectos importantes. Sin embargo, la formulación del objetivo responde también a una estructura. No es que yo voy a agarrar un objetivo y voy a formular como sea. El objetivo tiene que tener componentes. Una de las estructuras es la siguiente, ¿no? Primer aspecto, verbo de acción. O sea, un objetivo debe tener un verbo de acción. Ese es el primer punto. Y el verbo de acción va a ser a partir de un infinitivo. Un verbo infinitivo, que va a ser en tercera persona y va a estar terminado en ar, o ir. Para eso hay una tabla, una taxonomía de objetivos, ¿no? Esta taxonomía de objetivos se maneja en un nivel de objetivos. Entonces, debo indicar el verbo, ¿no? Esa es la acción, eso implica el desempeño. Si me interesa la recesión, la problemática de la recesión económica y su impacto en Bolivia en los últimos 10 años, tengo que identificar un verbo de acción que me permita desarrollar, en este caso, un logro. ¿Cuál será? Puede ser analizar la importancia, podría ser describir, ¿sí? Bueno, tengo que seleccionar adecuadamente ese aspecto. El otro componente, el segundo componente, viene a ser el fenómeno, ¿sí? ¿Sobre qué situación? ¿Sobre qué objeto de estudio? Ojo, ¿cuál es el fenómeno? En el caso del ejemplo que les había puesto, la recesión económica. Entonces, mi segundo componente que va a tener la formulación de mi objetivo va a ser el fenómeno, pero ese fenómeno lo puedo dividir en dos. Acá está. Uno que me va a dar a conocer parte de la causa y el otro que me va a dar a conocer parte del efecto. ¿Sí? Mi fenómeno tiene que tener causa y efecto. ¿Sí? No se van a olvidar eso. Tiene que tener una relación de causa y efecto. Si yo no identifico esa relación de causa y efecto, bueno, mi fenómeno solo va a tratar un aspecto, que es, por ejemplo, la recesión económica. Pero la recesión económica, ¿sobre qué influye? Puede ser sobre la inversión en salud. Podría ser. Entonces tengo dos aspectos. Causa, recesión económica, perdón, causa, recesión económica, efecto, falta de políticas en salud. Para eso tengo que establecer, pues, y puedo usar algunas palabras. Dice, establecer, miren esto, estructuras entre, entonces tengo que establecer, ¿entre qué? Entre estructuras de la recesión económica o estructuras entre la recesión económica y la falta de políticas en salud. ¿Cuál es el último componente? La finalidad. ¿Para qué quiero realizar esta acción? Si quiero establecer la relación entre estructuras de recesión económica y políticas públicas, mi finalidad es para mejorar el análisis estructural del impacto de recesión en futuras políticas públicas de salud. Otro ejemplo, verbo de acción, averiguar, funciones, ¿no? Por ejemplo, averiguar funciones de desarrollo económico del
sistema, o bueno, de la reforma agraria, por ejemplo, podríamos colocar, sobre el uso de suelos para renovar o iniciar el proceso del desarrollo de una matriz productiva. Entonces, en este ejemplo del método de Oxford, nosotros ya tenemos desarrolladas la estructura que debe tener nuestra formulación del objetivo, que debe tener 3 elementos: verbo, fenómeno A, fenómeno B y finalidad. ¿Sí? Entonces, esta estructura va a ser importante. No es que yo formule mi objetivo así por formular, deberá seguir. Y acá tenemos algunas ideas de verbos de acción, fenómenos y algunas palabras que puedo utilizar para relacionar con la finalidad. Entonces, este esquemita me puede servir de ayuda, ¿no? Porque a veces no sabemos qué verbo más puedo usar. No es usar cualquier verbo por usar, tiene que ser un verbo que denote una acción que yo voy a realizar, que yo voy a alcanzar, que voy a poder cumplir. Si no voy a poder lograr, es mejor cambiar de verbo de acción, ¿sí? Si yo coloco descubrir y en mi documento de la tesis no se ha descubierto nada, entonces no está bien formulada. Es como que me estoy engañando a mí y estoy engañando y además gastando y perdiendo mi tiempo, ¿no? Y el tiempo es lo más importante porque la aspiración que yo establezca va a ser lo que va a guiar mi trabajo de investigación. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, una relación problemática, problema y objetivos, tendríamos una relación más o menos de esta manera. Hay poca diferencia entre un problema expresado en forma breve y un objetivo que lo resuelve. El problema, dice, ¿no? Si el problema es la dificultad de cruzar el río, ¿cuál será el objetivo? Encontrar la forma para cruzar el río. Ese verbo de encontrar es un verbo fuerte que va a indicar una acción investigativa. Hay problemas para cruzar el río, entonces deben encontrar una forma de cruzar el río. Además es algo global, ¿no? Puede ser que, ¿para qué quiero yo cruzar el río? Para llegar a mi casa. Ya. Pero el objetivo de llegar a mi casa va a ser secundario, porque si no hay forma de cruzar al río, jamás voy a poder llegar a mi casa. Entonces ahí tenemos que analizar jerarquizando esos problemas. Tenemos problemas mayores, pero el objetivo específico debe permitir encontrar un verbo que denote una acción investigativa. Ejemplo 7. En este caso ya del ejemplo 7 tenemos la siguiente idea. Influencia del autoconcepto. Es lógico pensar que existe alguna relación entre el autoconcepto y el rendimiento. ¿Cuál es la problemática? ¿No? La problemática es una problemática académica en el que tenemos que ver si el autoconcepto influye en el rendimiento académico de los universitarios. Problema 1, ¿no? Tenemos el siguiente problema. Se desconoce la relación que existe entre el autoconcepto y el rendimiento académico. Al no existir y saber cuál es la relación, este es un problema general. Tenemos otros problemas específicos, ¿no? Secundarios. Se desconoce el nivel de autoconcepto. Bueno, este es un nivel específico. Está tomando una sola variable, el autoconcepto. Se desconoce el nivel de rendimiento. Es otro problema específico. Entonces, este es un problema secundario, ¿no? Si yo he identificado el problema general, para ese problema general, como les había mencionado, no debo olvidarme su relación, su objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo general? Medir el nivel de autoconcepto y de rendimiento académico de los estudiantes para determinar su relación. ¿Por qué medir? ¿Por qué medir? Porque desconozco. Por eso yo quiero medir, ¿sí? Entonces, si desconozco la relación entre autoconcepto y rendimiento, voy a medir. Podría ser correlacionar, pero
voy a correlacionar si conociera el nivel de autoconcepto y de rendimiento académico. Para el otro ejemplo de se desconoce el nivel del autoconcepto, ¿cuál será su objetivo específico? Seleccionar una muestra de estudiantes universitarios para medir el nivel solo de autoconcepto. Para eso voy a usar un test. Si desconozco el nivel de académico, del rendimiento académico de los estudiantes, debo averiguar el promedio de las notas más altas. Entonces, si acá logramos comprender, cada objetivo responde a un problema específico, ¿sí? En el caso del objetivo específico, tiene que responder a un problema secundario. Y principalmente en el caso del objetivo general, debe responder a nuestro problema principal, ¿no? Entonces, acá tengo que tener mucho cuidado. Muchas de las veces dejo de lado este aspecto y formulo el objetivo, no está respondiendo a ningún problema. Entonces, hace de que mi objetivo tenga otra intención, otro logro, que no es el con el que ha surgido el trabajo de investigación, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo, la televisión y el niño, que habíamos usado hace un momento. La problemática. Para la mayoría de los niños, ver TV, dormir, ir a la escuela son las principales actividades. Se estima que un promedio, el niño por día ve 3,5 horas, pero no existe nada de información en lo que él ve. Entonces, identifico un problema. Mi problema identificado es justamente el siguiente. Se desconoce el uso que los niños en Santa Cruz hacen de la televisión. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Si desconozco el uso, describir, entonces, el verbo. ¿Cuál va a ser el fenómeno? El uso de los niños, el uso que dan los niños en Santa Cruz o que los niños hacen en Santa Cruz de la televisión, ¿no? ¿Cuál va a ser mi finalidad? Proponer un control efectivo por parte de los padres. Entonces, en mi trabajo de investigación, mi objetivo me va a llevar a describir el uso que hacen los niños a su televisión en la ciudad de Santa Cruz y además proponer un control efectivo por parte de los padres. De cierta manera, aquí en esta parte del objetivo, yo estoy delimitando el ámbito del área, el ámbito temático, el ámbito temporal y el ámbito espacial. E incluso, si toco la ciudad de Santa Cruz, puede parecer muy amplio, pero va a depender, ¿no?, de mis recursos económicos y mi tiempo que tengo. Bueno, entonces, por favor, yo les pediría que esta presentación la revisen, pero también revisen el texto de Sampieri y les voy a enviar todo el texto, pero específicamente esta parte del planteamiento del problema. Porque en sus trabajos que me han enviado, solamente está ni siquiera la problemática, la descripción de la problemática. Miren, acá estamos describiendo la problemática en un párrafo. En la tesis, la descripción de la problemática tiene que ser mayor, no va a ser un párrafo, sino que va a ser en este caso 2, 3 planas. Mientras mejor esté descrito el problema, mejor comprensión tendrá. ¿Para quiénes? Para ustedes, para el tutor y para el tribunal que va a revisar el trabajo. Si presentáramos como me han mandado, solamente la formulación de la pregunta, que tal vez a veces no está relacionada al objetivo, pues vamos a tener serios problemas. O sea, los tribunales, la misma dirección va a decir, pero esto han avanzado en taller de tesis, esto no es una tesis. Entonces, ¿quiénes quedan mal? Bueno, más que yo, ustedes, pero en realidad todos quedamos mal. ¿Por qué? Porque ¿qué producto estamos desarrollando en la asignatura de taller de tesis? Y además, se supone que ya se van a titular. Entonces, ¿con qué estamos contribuyendo? ¿Qué aporte estamos dando? ¿No? Entonces, todos vamos a salir mal parados, ¿no? Miren, la idea ya de esta parte va a ser iniciar y desarrollar el proceso, pero con una revisión, ¿no?
como ya hay una mejor posibilidad de que nos podamos nosotros movilizar, porque se han movido los horarios en los que teníamos que circular, se ha ampliado un poco más. Miren, va a ser importante que esta parte más la revisen. Tenían que enviarme para ahora qué era lo que no les faltaba. Muchos me han puesto toda la estructura. Eso está bien, eso evidencia. Pero tenían que también señalar qué aspectos, o sea, si es toda la estructura, puede ser cierto porque me han enviado una parte de su documento, pero también hacer una descripción. Entonces, cuando este documento les envíe, ustedes revísenlo, por favor, para el día jueves. El día jueves vamos a dar continuidad a esta parte, porque nos falta la justificación, ¿no? Para ir desarrollando la conveniencia, la relevancia, las implicaciones, pero además ya yo les voy a enviar para el día jueves un punto de vista, ¿no? Lo que muchos de los trabajos no tienen es la descripción de la problemática, solamente está la formulación de la pregunta e incluso no hay una relación del objetivo. Bueno, antes de que terminemos, preguntas, quisiera yo escucharles a ustedes. Quisiera saber quiénes son, no los conozco, solamente lo conozco a... ¿Quién estaba hace rato con su habilitada con su video? Leito creo que estaba habilitado, ¿no? Creo que al único que conozco, ni a su delegada la conozco. Entonces les escucho por favor antes de que ya culmine. Tenemos 1 minuto y 20 segundos. Esta presentación se va a subir también de la misma manera, por favor, no se preocupen de eso. Y el texto de revisión es el de Sampier, que les voy a subir igual, para que no tengamos problemas de que no han podido descargarlo, era muy pesado. Lo voy a subir al grupo. Preguntas entonces, por favor, para aprovechar. No hay preguntas. Luisa, buenos días. Buen día. ¿Cómo Hola, están? licenciado. Entonces, tenemos que revisar nuestra tesis, lo que estábamos planteando. Vamos a revisar paso por paso y vamos a ir corrigiendo o algo así, o vamos a ir trabajando Claro, en ello. pues, sí. ¿Saben qué es lo que me preocupa? Que creo que estamos dejando de lado esto, o sea, el texto. Miren, un texto que nos diga cómo se plantea el problema, según tal autor. Lo que yo hoy día les dije, lo que estamos haciendo es, estamos usando un método Oxford, que es el método tradicional que la mayoría de las universidades aquí en Bolivia utilizan. Pero si no tomamos un